Hola, muy buenas tardes. Un gusto saludarles nuevamente desde esta plataforma gremial. Les habla el arquitecto Roberto Alciso Casarrubios y quiero darle la más cordial bienvenida a esta entrevista del día de hoy, lunes 2 de octubre de 2023. Tenemos como invitado a un gran amigo, el ingeniero Manuel Eduardo Aranguren, a quien vamos a darle acceso a esta entrevista, mientras esperamos que se conecte nuestra colega, la arquitecto Meralia Velasco. En este ciclo de foros que hoy vamos a iniciar con el ingeniero Aranguren, vamos a tener con nosotros a varios ingenieros en ocasión de celebrarse el 162 aniversario del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el ingeniero Manuel Eduardo Aranguren. ¿Cómo estás, Manuel Eduardo? ¿Me escuchas? Excelentemente bien y les escucho perfectamente, Roberto. Gracias. Oye, qué bueno, gracias a ti por aceptar esta invitación, porque además, pues, uno de los ingenieros con quienes más tenemos confianza y que además nosotros hemos trabajado contigo ya en diversas oportunidades y eso pues nos llena de satisfacción porque no solo eres ingeniero civil, que como nosotros colocamos en la información del post, eh, siempre es bueno tener el apoyo de los ingenieros en nuestros proyectos, pero es que además tú tienes ese plus, tienes esa ventaja que además te fuiste de la parte científica de una carrera técnica como es la ingeniería hacia la parte artística y nos has apoyado con nuestras colegas artistas en distintas exposiciones y bueno, eres curador de arte, tienes una preparación, digamos, muy profunda sobre estos temas también artísticos. Pero quisiéramos que Meralia, quien va a conducir esta entrevista, pues vamos a darle acceso para que nos acompañe y lea tu síntesis curricular, pero que tú nos puedas ampliar además toda tu trayectoria como ingeniero y ahora esta etapa que estás llevando adelante sobre la curaduría, la parte artística y lo que es también ese apasionante mundo de las subastas de arte. Vamos a esperar unos breves instantes que Meralia se conecte con nosotros, si me permites. Atento a la señal de ustedes. Ok, sí, bueno, que tú sabes que ahora con las condiciones climáticas, pues estamos sujetos a que la señal pues esté un poco inestable. Vamos a esperar que Meralia no la podemos ver. Sé que está eh, en... Veo su nombre acá, pero no ha Sí, aparecido. ¿Quieres algunas palabras? Bueno, primeramente, Roberto, aprecio pues esta distinción y el carácter pues que tiene esta iniciativa en particular, donde se resalta el trabajo que ustedes vienen desarrollando a través de Plataforma Gremial, una institución, un organismo que agrupa tanto urbanistas como arquitectos, todas personas destacadas que esgrimen pues conocimiento, una práctica en cada una de sus profesiones y aparte de eso tienen una vinculación con el arte que han desarrollado precisamente este año de la mano del Museo de Arquitectura y ya vienen pues con todo un esquema para darle proyección primeramente a ese museo que tenemos donde algunos profesionales de la misma arquitectura desconocen de su existencia. así es, así es. Muchísimas gracias, Manuel Eduardo. Meralia, ¿cómo estás tú? Bienvenida. ¿Me escuchas? Gracias, Roberto. ¿Cómo estás tú con el Eduardo? Aquí con el tiempo horrible, ¿no? Porque está Sí, lloviendo el por aquí. tiempo aquí también está completamente nublado, Ameralia. Un gusto saludarte. Feliz tarde para ti, tanto para Roberto.
Sí, gracias por atender nuestro llamado para iniciar este mes de octubre, el mes del ingeniero con nosotros, ¿no? Correcto. Bueno, yo voy a empezar leyendo tu síntesis curricular. Sí, Entonces quedamos, bueno, que eres ingeniero civil egresado en 1987 de la Universidad Metropolitana, dominas el inglés y tienes maestría en estética del arte del Instituto de Caracas del año 2019. correcto. Actualmente estás cursando el diplomado de cine en la Universidad Católica Andrés Bello y en tus inicios como ingeniero fuiste, además de supervisor y residente en varios proyectos de obras civiles en el Banco Mercantil, también asistente de campo, ingeniero residente de obra y supervisor entre 1988 y 1999. Ahora, Manuel, te estás dedicando actualmente lo que es el arte como coleccionista de arte con amplia experiencia profesional en la adquisición y venta de obras de arte, lo cual ha permitido establecer altos estándares de acreditación, apoyar exposiciones y orientar a sus clientes de acuerdo con el proceso de compra. Con amplios conocimientos en historia del arte, cultura, filosofía y finanzas. Se desempeña en la promoción, diseño y realización de proyectos culturales y artísticos. Ha participado en diferentes subastas bajo el rol del martillo, labor que exige investigación, conocimiento y experiencia para competir con éxito la ronda de ventas de las piezas. Entre 2006 y 2017 tomaste parte de numerosas ferias de artes nacionales e internacionales en diferentes países de América y Europa, lo cual mantiene actualizados en su visión de constante aprendizaje. Cuando yo estaba haciendo tu currículum, yo pensaba, ¿cuál fue tu materia preferida cuando estudiaste bachillerato? Bueno, fíjate, Meralia, primeramente te digo que estudié en el Colegio de La Salle de la Colina, mis 13 años de estudio, y bueno, allí, en el momento que me tocó estudiar, sencillamente salgo del colegio y la formación vino a través de las monjas en primaria y los hermanos lasallistas que vienen siempre pues dentro de la parte eclesiástica o católica. Esa educación abarcaba muchas, pero muchas, mucho conocimiento, ¿no? Profuso que estas personas desarrollaban. Si bien los hermanos de La Salle vienen a Venezuela pues a principios del siglo pasado, establecen la escuela de enfermería, lo que es la escuela de enfermería de la Central hoy día, era una escuela para monjas. Recuerdo de niño haber estado allí en un retiro, igualmente en lo que era La Salle de Cebucán y La Salle de Barquisimeto o La Salle en Valencia. Entonces, todas esas cosas, de alguna manera, teníamos una educación completa, porque en primaria, desde las primeras luces en kinder y todo, las monjas nos enseñaban aspectos de historia. Es ese momento en el cual el colegio ubicado a las faldas del Ávila, no existía la avenida Boyacá, la Cotamil, y investigaban y cada clase, si por ejemplo era la hermana que nos daba matemáticas, la clase no solamente abarcaba eso, sino que había un contexto histórico y de alguna manera eso pues fue marcando, ¿no? Fue dejando una huella. E igualmente la educación en casa. En casa pues tuve oportunidad desde temprano de presenciar pues amistades de papá que le encantaba el arte, las visitas de Tomás Golding, de algunos de todos los artistas, Luis Alfredo López Méndez para el momento, y nos llevaba de la mano. Recuerdo mi primera exposición como tal, que fue en el Museo de Bellas Artes, un museo extraordinario que data pues centenario, y entonces ahí recuerdo exposiciones las primeras y conservo esos catálogos también. El hecho de la ingeniería, de haber dado ese salto, se produce pues en un ímpetu, me gustaba mucho el aspecto de construcción y la arquitectura, por supuesto, me atrae y me ha atraído siempre, porque es el detalle, la estética, la parte artística. Bueno, decido estudiar la carrera de ingeniería en la Metropolitana y no es una carrera fácil, definitivamente. En esa oportunidad, nosotros teníamos 4 asignaturas de humanidades que abarcaban distintos periodos y yo tomé las 4 porque eran oficiales, pues eran 4 o 5 humanidades. Y las 2 adicionales las tomé como electivas también, que se sumaron pues al grupo de materias estudiadas. Había una que era la historia de las religiones y otra
que iba más allá hacia la filosofía. Entonces, bueno, en esa clase prácticamente el único que estudiaba ingeniería éramos dos personas que estábamos y el resto eran todas personas que estudiaban idiomas u otra asignatura y la tomaban como electiva. Entonces, de alguna forma, igualmente personas en la familia, en casa era frecuente la visita de algunos personajes, gente de la historia. Si me remonto, por ejemplo, a otros, no sé si tenemos la extensión en el programa que está pautado en esta conversación, entrevista. Bueno, las visitas para la época Meralia, tuvimos un pediatra en casa, el pediatra de nosotros, mi hermano y yo, era el doctor Pastor Oropesa, una eminencia en pediatría. Las visitas, o sea, nosotros no acudíamos al consultorio, el médico iba a casa. Ajá. Entonces, teníamos horario que era en la mañana y en la tarde con el tiempo de almuerzo, y cuando teníamos cita del pediatra, que eso era una vez al mes, una vez cada 2 meses, iba a la casa rigurosamente a las 4:30 de la tarde o a las 5, se quedaba hasta las 6:30, papá llegaba al final y entonces una vez que él terminaba, esperaba a papá o se esperaban y luego pasaba a un espacio de la casa, se tomaba un brandy, se servía un licor y era una conversación donde uno estaba presente también, pues, y escuchaba lo que hablaba. Sí, tú sabes que me hiciste recordar mucho mi infancia en ese sentido, porque éramos igual. El médico llegaba a la casa y entonces allí a la vez compartíamos, era ese médico también amigo, amigo de la familia, que cualquier momento tú lo podías llamar porque al fin y al cabo era el amigo de la familia. Entonces me acabas de recordar esa parte tan bonita que uno tiene de estos recuerdos, ¿no? Sí, completo. Fíjate que una de las preguntas que a mí también me llamaba la atención y tú adelantaste que pensaste en estudiar arquitectura fue esa. Pues yo dije, cónchale, qué raro que Manuel Eduardo escogió la ingeniería y no la arquitectura. Sería que a lo mejor también tendrías algún familiar que era ingeniero, que a lo mejor de alguna manera pues te hacía, o sea, voy a ser ingeniero. También pensé, por ejemplo, en el caso de lo que estamos nosotros ahorita, nosotros tres, donde Roberto es arquitecto, pero es abogado. Yo Wow. soy arquitecto, pero también soy politólogo. Y tú eres ingeniero y te has dedicado al arte. Entonces bueno, uno empieza a pensar, pues, qué tal, o sea, que si son cosas que nos ha llevado la vida, la experiencia también profesional, o sea, son cosas, pues uno estudia una carrera y a la vez te desempeñas en esa, pero también participas en otra, ¿no? Y te compartes inclusive. Entonces, bueno, Naturalmente, naturalmente, Meralia, y justamente eso es lo que nos enriquece en conversaciones, alguna oportunidad, bueno, digamos con Carlos Cruz Diez, con algunos artistas nuestros, todos ellos partían de eso que en síntesis uno se conecta con otro espacio porque si bien la ingeniería es muy precisa, es el cálculo, son el aspecto concreto, la arquitectura te brinda otra lectura. Yo sí tuve inclinaciones para la arquitectura y bueno, de hecho cuando estaba ya en el quinto semestre de ingeniería, hablé con papá que quería, como que quería cambiarme a arquitectura. Entonces lo primero que me dijo papá fue, primero terminas la carrera de ingeniería y después, si tú quieres seguir otra carrera, sigues arquitectura. así Total que es. bueno, de ahí pasé y el aspecto del arte viene precisamente también, como les decía, desde la infancia. O sea, yo recuerdo inclusive, eso algunos amigos cercanos lo saben, como había arte en casa y había estos artistas que visitaban, íbamos a los museos, porque recordemos nuestros tiempos de infancia y adolescencia, de niño era una práctica común ir los fines de semana, los domingos al Museo de Bellas Artes, al Museo de Ciencias Naturales, y bueno, cuando surge el contemporáneo, bueno, eso fue lo máximo porque eran las exposiciones en un espacio completamente distinto, con artistas que nada tenían que envidiar a las exposiciones preparadas por el Bellas Artes, por donde desfilaron los artistas célebres del momento, de toda esa década de los 60, 70, 80, y ya el contemporáneo fue una apertura a la contemporaneidad, en donde recuerdo, por ejemplo, las exposiciones de Lynn Chadwick, escultor inglés, de Henry Moore, de Manolo Valdés, y qué decir de la de Botero cuando Botero llega a Caracas, por ejemplo. Y sin dejar de lado a nuestros artistas, el caso de Jesús Soto, que tuvo una exposición colosal. Y así se abrió otro horizonte. Y en esa Caracas, en esa Venezuela que vivimos y crecimos, era frecuente que uno pasaba por ese complejo de Parque Central, una obra excelsa dentro de la arquitectura, que para el momento ustedes son los arquitectos, entiendo y tenemos en la data que fueron las torres más altas en América Latina,
en el momento construido, y es uno de los procesos, de los proyectos arquitectónicos de mayor relevancia en Latinoamérica hasta finales del siglo XX. Así es. Pues todo eso nutre y enriquece el cuerpo de vida de cada uno, como ustedes están exhibiéndolo a través de las otras profesiones y ocupaciones alternas a la arquitectura. Sí. Ahora, háblame un poco de tu experiencia en el martillo, o sea, ¿cuáles han sido tus mejores momentos y cómo fue ese inicio, sobre todo el inicio en esa actividad que uno se empieza a sentir como nervioso, lo haré bien, no lo haré, o sea, ¿cómo llegaste a hacer el martillo? Bueno, mira, el inicio va a ser divertido porque sencillamente en un proyecto que surge en una ocasión, existe una persona de quien pues se dio pues esta oportunidad, se arma un equipo para crear una subasta en beneficio de José Luis Cantor. José Luis Cantor es un personaje dentro de las artes venezolanas que hay que nombrarlo, mencionarlo. Falleció hace no mucho y tuvimos una estrecha relación, una amistad muy, de verdad, muy sincera. Y él se encargaba de trasladar las obras plásticas de los distintos artistas que estaban en Caracas y en toda Venezuela a los salones. Es decir, a los salones el Salón Michelena, que es el de mayor trascendencia e importancia, el Salón de Aragua y otros salones regionales, en el caso cuando hubo la Bienal de Guayana, la Bienal de Mérida. Él además llevaba las obras y muchas veces no les cobraba a los artistas porque era su vida. Él conocía todo el sistema carretero de Venezuela, todas las calles, los troncales, los atajos, y muchas veces llegaba, todos los artistas lo buscaban porque era, por decir, un mecenas desde su transporte para esto. Bueno, en una ocasión tiene un choque accidental y pierde su camión. Y resulta que surge este proyecto del cual les hablo, que se llamó Un Camión para Cantor. Allí estuvieron Isbecia Llavaneras, que tuvo la iniciativa, artista plástica muy cercano, gran amiga, y se contacta, se habla con Gabriela Benaín, con la Galería GBG, y entonces surge todo un grupo de personas, y bueno, Cantor está allí. Y Cantor me dice, ¿por qué tú no te metes de martillo? Así mismo, estando, tú estás en el arte, conoces a los artistas, visitas el taller, te quedas con ellos en las noches, dialogas, en fin. Y en esa etapa, diciéndole a nuestro público que nos sigue, en donde muchas personas, digamos, no se atrevían a ir a los espacios donde vivía un artista, porque los artistas tenían esa vida bohemia, y meterse en Parque Central a medianoche, estar a las 11:30 de la noche y tomarte una copa de vino, compartir con un artista en su taller, por ejemplo, un Félix Perdomo, artistas, todos tenían unos sitios, unas locaciones que a mucha gente asustaba. Y cuando alguien iba, se encantaba que no querían desprenderse ni irse de allí. Existía un espacio, Crea 10, en donde estaban, bueno, celebridades nuestras, estaba Alirio Ramas, varios artistas, Eduardo Azuaje, Alexander Martínez, Trino, muchos empezaron desde allí y eran unos espacios del Centro Simón Bolívar en donde habían unos artistas importantísimos, ni hablar de Rubén Márquez, por ejemplo, y de Samuel Baroni, todos estaban allí y ese era su espacio de taller y habitación. Entonces, esas visitas fueron frecuentes, ahí nos encontrábamos algunas personas y de ese momento, recién graduado de ingeniería, yo tenía obras en supervisión en Guatire, por ejemplo, trabajé con una empresa, Aliva Stumpf, donde empecé mi pasantía en 1986 y estuve hasta mediados de 1989. Yo salía de un vaciado a las 9 de la noche en Guatire y subía a Caracas, me llamaba uno de estos artistas, pásate por el taller para que veas lo que hicimos. Todo esto conduce a que ellos conocían y entonces varios me dicen, y hablando con Gabriela y con Isbecia, mira, tú puedes ser el martillo porque conoces a los artistas y bueno, nos lanzamos a esa experiencia. La subasta tuvo lugar, eso fue cerca del 2009 y 2008-2009 y se realizó en una galería en El Hatillo que ya hoy día no está presente, que es la Galería Extracto. Se hizo una convocatoria, todos los artistas se sumaron, Cantor era un personaje dentro del arte y todos, sin distinción, artistas noveles, artistas consagrados, dieron obra para que Cantor tuviera su camión. Se hace la subasta, se invitan a coleccionistas, un público nutrido, y con esos fondos se logró pues que José Luis Cantor adquiriera su camión. Recuperar Eso el lo ayudó camión. a seguir. Porque de alguna manera el mercado, el arte decían, bueno, nos quedamos sin quien nos lleve las obras a los salones, ¿cómo vamos a hacer? Oye, qué interesante, ¿no? O sea, que tú comenzaste Sí.
en este mundo de la subasta de arte, por ese hecho fortuito, digamos, de la necesidad de comprarle un camión al mecenas de los artistas en ese momento, pues. O sea, que la vida, como dice Meralia, te fue llevando de la parte de salir de un vaciado en una de tus obras a el mundo del arte. Eh, Correcto. y bueno, nosotros en ese sentido, pues tenemos todos algo de artistas y además que yo creo que tú conoces más que nadie actualmente a todos estos artistas. Yo te quería preguntar, por ejemplo, ¿cómo ves? Yo, en mi caso, percibo que hay un resurgimiento después de la pandemia de todo un movimiento, o sea que todos estos artistas están saliendo nuevamente a la palestra. ¿Y cómo ves tú a estas nuevas generaciones de artistas que están surgiendo y que además son todos muy, muy talentosos? Bueno, definitivamente Venezuela, no digamos que ha marcado la pauta, porque en todo nuestro continente latinoamericano hay artistas destacados. Sin embargo, no podemos dejar de lado, porque a todas luces, no hay duda de ello, que tuvimos unos maestros, además que el medio artístico nuestro, empezando, pues tenemos que citar a un arquitecto célebre que es Carlos Raúl Villanueva, quien crea esa ciudad universitaria, ese recinto consagrado a las artes, y además convoca a artistas de varios lugares, pues, que es una experiencia, si se quiere, única, es una unicidad de proyecto que caracteriza a Caracas. Entonces, todo eso de alguna manera ha hecho que en Venezuela, desde lo que es la primera mitad del siglo pasado, el siglo XX, se haya dado esa comunión de arte, arquitectura, y a mí me sorprendía porque cuando empiezo en esto, naturalmente, comienza el proceso no solamente dentro de la subasta, sino que igualmente yo recuerdo a muchos de estos artistas, uno adquiría las obras, yo las iba a ofrecer a diferentes personas que se iniciaron en el coleccionismo, y es sorprendente ver cómo en esos años, finales de los 80, 90, y bueno, bien entrado este siglo XXI, yo le llevaba, por ejemplo, a una persona, le llevaba al artista, por decir, uno de todos estos algunos de los que he nombrado, mostrábamos unas telas, y a la salida, o sea, los amigos, por ejemplo, amistades del área de finanzas o del área de ingeniería, verían, mira, yo quiero esto y esto, estaban arreglando una oficina, haciendo un espacio, o sencillamente acomodando un proyecto o su casa. Y entonces al salir, la persona que estaba en la recepción, que trabajaba para ellos, o a veces el mensajero, caramba, de Manuel, tú me podrás conseguir algo de arte así como la que le estás vendiendo a mi jefe, pero algo que sea, que se ajuste a mi presupuesto. Entonces eso daba luces de cómo en Venezuela se despierta desde hace tiempo una cercanía, un lazo estrecho hacia el coleccionismo, porque es una célula dentro de lo que tenemos en el país. Nuestra ciudad, nuestro país está lleno de unos museos, pleno de museos, de obras, tenemos unos maestros excelsos y unas colecciones que de verdad destacan dentro de la región. Si por ejemplo vemos el libro de Art for Dummies, allí el único museo, de los pocos museos que se citan de Latinoamérica, están los de México y está el Museo de Arte Contemporáneo de nosotros. Artistas que pasaron por Caracas. Cuando uno visitaba los museos, si me permiten el tiempo, era frecuente ver, ibas al Museo de Bellas Artes, una inauguración de uno de nuestros museos fantástica, y conseguías a alguien, por ejemplo, de Guatemala, de El Salvador, de Colombia, de Argentina, venían acá, no, venimos a ver, por ejemplo, la muestra de la Suite Volar de Picasso, porque es el único lugar en Latinoamérica y la estaban exhibiendo en el contemporáneo. Y así pasaba, por ejemplo, con los grabados de Goya, de Francisco de Goya y Lucientes, en donde te encontrabas visitantes que exclusivamente venían a ver lo que estaba ocurriendo en arte en Caracas y en Venezuela. Sí, ahora, bueno, estamos teniendo en esta época post pandemia como un resurgimiento, ¿no? Y yo creo que una de las Sí, áreas que han surgido con más rapidez es justamente el área del arte, ¿no? Y yo sí, creo que es porque a lo mejor no se hace tanto, aquí en Venezuela se habla mucho, por ejemplo, de la venta, no es tan,
avasallante, no es tan importante a lo mejor como antes la teníamos, pero la expresión del artista, de la manera de querer expresarse de alguna manera, sobrepasa todos esos límites. Es decir, bueno, ok, yo no, a lo mejor ahorita no puedo vender, pero yo necesito expresarme, yo necesito comunicarle a la gente mi arte, que la gente me conozca, que vea lo que yo hago, que vea lo que yo transmito. Entonces, yo creo que eso ha hecho de alguna manera cambiar esa cuestión monetaria, digamos, de valor, más que ese aspecto monetario, el valor espiritual, el valor de que tú quieras conocer al artista, que tú quieras conocer su obra, que quieras prepararte en ese campo. Otras personas, nosotros hemos entrevistado colegas que están recién egresados y que están exponiendo, o estuvieron exponiendo en el Museo de Arquitectura y que están, tú sabes, empezando su carrera y de repente dicen, yo como que mejor no voy a debatir, me voy a través del arte, ¿no? Entonces, ellos pues es una buena manera también de iniciarse y de Sí, expresarse, que es lo que en el indiscutiblemente. fondo los artistas desean, pues transmitir su conocimiento, su arte. Sí, indiscutiblemente, Meralia, mejor no puede ser expresado y hemos tenido la experiencia con colegas de arquitectura, estamos inscritos en el mismo colegio de ingenieros, en donde han presentado sus obras, se le ha dado vida al Museo de Arquitectura con unas muestras lucidas donde ahí, bueno, ni nombrarlos, pero todos descollaron con unas propuestas interesantes, algunas orientadas un poco con referentes cinéticos, referentes de la abstracción y algo de figuración. Y eso da muestras de esa conexión que propicia el arte, una conexión con el espíritu, que además, dentro de estos nuevos tiempos donde todo es a velocidad, en ocasiones uno habla que estamos viviendo una vida automática, los nuevos tiempos, y uno se inclina particularmente por esa vida sincrónica. Si nos hacemos una analogía con un vehículo, en el sentido de poderse conectar con el oficio, si bien está el arte digital, el oficio de la pintura, la escultura, el darle forma a una pieza, darle forma a un lienzo, a un soporte, para el artista es una conexión en donde se deconstruye el tiempo y entrega todo lo que en ese momento tiene a su entera amplitud. Es como que desborda las estéticas, la percepción que tiene, toda esa sensibilidad, la desborda sobre una tela, sobre un soporte o sobre sencillamente una pieza, con el solo hecho de darse cuenta que está creando nuevas miradas para otras personas que van a ver su trabajo. Así es. Bueno, ahí como que se acaba de conectar Lucía, que es también arquitecto, Ya la artista estoy plástico. viendo. Vamos a darle la Arquitecto, bienvenida a Lucía. arquitecto, ¿cómo estás, Lucía? Y adicionalmente artista, pues, con un despliegue importante este año de su trabajo, que ha participado en la Bienal del Sur, en estas exposiciones, en exposiciones privadas y a nivel de museo, pues. Y además con una Sí. propuesta abstracta que le Así es. permite un respiro dentro de la Gracias, Manuel. arquitectura. Gracias, Manuel. Bienvenido a Plataforma. Un placer de verdad Gracias. tenerte con nosotros. Hola, Roberto, ahora Melalia y todos los, bueno, Lucía, bueno, ¿cómo estás? Hola, para que Gracias, entres gracias Lucía. a también ti, en el Lucía. conversatorio. Como es un conversatorio, pues cualquier cosa, cualquier opinión que Claro, tú quieras igualmente. también. No, aquí Igualmente, estoy disfrutando de escuchar a Manuel Eduardo. sí, vamos a darle la bienvenida a Aurora también, que nos acompaña en el grupo de plataforma gremial, a Patricia Tobía, bueno, a todos los que nos están acompañando en esta entrevista con nuestro amigo, el ingeniero Manuel Eduardo Aranguren. Cabe preguntarte entonces, Manuel Eduardo, que tú consideras evidentemente que el arte es una excelente inversión, invertir en arte. Definitivamente sí lo es. Sucede, como bien apuntaba Merali anteriormente, hay un movimiento y un momento maravilloso que estamos viviendo en Venezuela, y no solamente aquí, sino en el mundo. Lo apreciamos acá porque luego de esta pandemia, que evidentemente al ser pandemia afectó el mundo entero, las artes, las subastas, se vieron de alguna forma, no digamos afectadas, pero sí alteradas. Se dieron, por ejemplo, en ese lapso de tiempo, obras muy emblemáticas. Recuerdo, creo que fue en el 2021, 2022 inicio, 2021, donde se vendió una obra de Caravaggio, ese gran maestro italiano, por una cifra astronómica que casi tocó los 100 millones de
de dólares. Igualmente, piezas muy puntuales. Tenemos que destacar que algunos museos en el mundo sufrieron un museística que propiciaban exposiciones, fue decayendo porque quedaron otras empresas en el mercado global. Nuestros museos no pudieron escapar a ello e hicieron un esfuerzo muy grande para sostenerse al punto que realmente hemos vivido que ustedes, las exposiciones en ocasión del centenario No se escucha. de Jesús Rafael Soto, que está en el Museo de Bellas Artes Ordinario, y adicionalmente, ambos, ¿me escuchan? Sí, lo Sí, que bueno, pasa que Ahora es sí se se escuchan. entrecorta, Sí, sí, se sí. entrecorta un poco Sí la se señal. escucha. ¿Aló? que te ¿Sí corta un poco escuchan? sí. Ah, puede ser la señal por aquí. Por aquí está nublado, tener lugar el Salón Michelena. Se reanudó uno Bueno, debemos destacar que estamos en Venezuela salones, el y salón más antiguo y de mayor relevancia, como decíamos al principio. Entonces, ha podido escapar. Sí, te escucho. no, que debemos destacar que estamos en Sí se Venezuela escucha. y que el internet aquí no funciona muy bien, y entonces de repente pues se corta, ¿no? Pero sigue, ¿no? Te estamos Claro. llevando el hilo de la conversación, que es lo más importante. Gracias a ustedes. De modo que no solamente en el ámbito, digamos, de galerías privadas, nuestras galerías han demostrado, pues, un trabajo que es maravilloso. Han renacido. Podemos hablar de un renacimiento del arte. Algunos de nuestros artistas están fuera de Venezuela, han buscado otros destinos, se están preparando afuera, exhibiendo sus muestras. Y no solamente eso, sino que el talento venezolano descolla en el mundo entero en distintas ocupaciones, oficios, tareas, en cada sector y en profesiones. Entonces el arte vive un momento en donde quizás estamos apuntando a una identidad post pandemia. Hay unas propuestas contemporáneas en donde los nuevos tiempos están presentes en un contexto diferente. Hay arte digital, se está viendo mucho el trabajo de instalación, y evidentemente hay un referente inmediato con los maestros que tenemos, en donde el cinetismo, la luz y esas propuestas que dejaron nuestros artistas centenarios, de alguna manera inciden en artistas que se están iniciando o que tienen cierto tiempo en el arte. Sí, lo que es el asunto de la tecnología es muy importante, porque la tecnología va a pasar a pasos demasiado agigantados. Entonces, fíjate que ya estamos entrando en la era de la inteligencia artificial, y eso significa que todo lo que tenemos hasta ahora en tecnología pues va a ser obsoleto completamente, las aplicaciones, toda una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, entonces uno se empieza a preguntar cómo podrá ser el arte con la robótica, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo va a ser el arte con la inteligencia artificial? O sea, pues, a lo mejor vamos a tener como un nuevo estilo, un nuevo, sí, de arte, porque ya no vas a agarrar, ya no es que vas a dibujar en la computadora, ya no vas a hacer el arte en la computadora, como hasta ahora se desempeña con el arte digital. Ahora a lo mejor vas a tener que darle la dirección a un robot para que el robot haga lo que tú estás diciendo. O sea, son cuestiones de que uno se pone a pensar, uno se pone a imaginar. Yo no sé cómo se lo imaginan ustedes, Lucía, tú que eres artista plástica, ¿cómo te imaginas en la era de la inteligencia artificial puede hacer el arte para, en el caso de la pintura, ¿no? Que es lo que estamos ahorita tocando, porque imagínate tú, por ejemplo, también tú piensas en el arte de la música, por ejemplo, la música también es un arte, o sea, son muchas cosas, la misma arquitectura es otro tipo de arte, pero a la vez también es ciencia. Entonces uno se pone a pensar, conchale, ¿cómo ir a hacer, no? No es fácil. No, no es fácil. Yo también he pensado en eso, pero pienso que no podemos perder la sensibilidad de verdad totalmente, porque en el caso mío que hago abstracción, que todo tiene que ver con los sentimientos y emociones, imagínate, cómo yo puedo expresar algo a través de esa forma. Pienso que totalmente no va a poder ser así, sino
no perder esa sensibilidad. Es lo que yo pienso. No sé qué va a pasar más allá, No pero sé qué, Lo exacto. tenemos en la esquina. Sí, sí, yo creo que delegar todo lo que tú estás diciendo, o sea, esa creatividad, esa sensibilidad en un robot, pues ya deja de ser algo natural. ya deja de ser, Ya, o sea, exacto. no sé qué opina Manuel Eduardo al respecto Manuel Eduardo, sobre mira, esta Bueno, inteligencia artificial interviniendo en el arte. Sí, se puede decir que el producto de un robot es arte. definitivamente, Roberto, las mismas dos palabras lo dicen todo. Inteligencia artificial o pintura artificial ya pierde su carácter de unicidad, de su carácter creativo, ese componente genuino se pierde. Es como si nosotros hablamos, para quienes nos gusta escribir, si hablamos de una escritura a través de la inteligencia artificial, llegará un momento en que sencillamente va a haber una misma línea de trabajo y no lo voy a decir, vamos a no expresarlo de una forma que suene, digamos, que les reste mérito. Sin embargo, en el arte, desde las primeras manifestaciones, y si nosotros nos remontamos a la pintura rupestre en las cavernas, estamos hablando, ese momento eran pigmentos elaborados que en base fue lo que dio forma a la pintura. En el caso de Lucia, por ejemplo, con su trabajo abstracto y de muchos artistas, me permito citar a Lucia que está en línea, esa inspiración que Lucía o que un artista recibe en un momento dado al llegar a su casa o al tener una inquietud por expresarse a través de un lienzo, de una escultura, se pierde. Entonces, resulta cómodo, que eso sí ya se está implementando, que una persona le dé instrucciones a un robot y diseñe algo con pintura. Para mí personalmente, y no quiero, bueno, quizás en este momento se le dé mayor valía a lo artificial porque es lo del momento, es la contemporaneidad, lo que el contexto actual exige. Pero la unicidad, ese aspecto genuino, auténtico, esa pureza estética, viene sencillamente del alma, viene de la conexión divina, de ese lazo de unión, como ustedes, por ejemplo, si habláramos de una arquitectura artificial. Claro, se Es pierde la posible a través, originalidad. Sí, es verdad. Sí, es exacto, verdad. mira, que Manuel Eduardo, perdiéramos en la arquitectura. disculpa que está muy interesante lo que estás diciendo, pero quiero decirte que nos quedan 2 minutos 30 segundos y Ya, vamos a tratar Sí, de Tan cortar rápido. para volver sí, a conectarnos con el mismo ID y el mismo password que teníamos para poder seguir la conversación. De sí. acuerdo. Y Dices tú, bueno, ustedes cierren este paréntesis sí, para... vamos a cerrar esto. También damos la bienvenida a Cecilia que nos está acompañando en esta primera parte. Los esperamos entonces en una Bienvenida, segunda Cecilia, ¿cómo parte. estás? Entonces Bien, nos conectamos a través del mismo enlace. Los esperamos. De ok. acuerdo, gracias.